Amados hermanos, el Señor les bendiga en esta hermosa mañana de domingo. Y damos gracias a Dios porque seguimos adelante. Seguimos echándole ganas a lo que es la obra de Dios. No hemos dejado de impartir el mensaje, impartir la palabra, porque es la que nos mantiene vivos, nos mantiene en el camino del Señor y la que nos da confianza para seguir adelante. Quiero que abran sus Biblias antes de que hagamos una oración. Vamos a leer un pasaje bíblico, ya lo tenemos ahí en el programa. Y nosotros vemos ahí en el pasaje bíblico de Jueces 10, 6 al 16, cómo Dios es un Dios de benevolencia. Es un Dios que quiere que confiemos en Él, que quiere que le amemos y que quiere que sigamos adelante, pero confiando en Él. Y dice: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec, de Maón? Y clamando a mí, ¿no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a los dioses ajenos. Por tanto yo os libraré más. Yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os liberen ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias porque eres bueno, para siempre es tu misericordia. Bendícenos, ayúdanos a entender tu palabra y ayúdanos, Señor, a clamar a ti en la angustia. Ayúdanos a seguir tus preceptos, tus caminos, y guíanos siempre a toda verdad, porque tu palabra es verdad. Y siempre estás pendiente tú de todo lo que tus hijos quieren, Señor. Quita este mal que está en la tierra, quítalo y ayúdanos a sobreponernos a ello. Y que nunca, nunca falte tu palabra en nuestras bocas, nuestros corazones. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Un pueblo afligido. Los jueces, libro antes de los reyes. Los jueces eran puestos por Dios. En este caso, había un problema. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Esta frase, hermanos, aparece 7 veces en este libro de Jueces. Volvieron a hacer lo malo. ¿Por qué estaban jugando con las cosas de Dios? ¿Qué problema tiene el humano para jugar con las cosas de Dios? No debemos jugar con las cosas de Dios, ni debemos dejar a Dios por ningún motivo.
ni debemos hacer lo malo ante Dios, porque Dios está atento a todo lo que nosotros hacemos. Aquí, ¿cuál era el problema? Los hijos de Israel se habían ido en pos de otros dioses. Esto muestra que la maldad de Israel fue grande y muy grave ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque sirvieron a los Baales, a Astoret. La esencia del pecado de Israel fue que sirvieron a otros dioses, o sea, que practicaron la idolatría. ¿Por qué si ellos habían visto tanto habían visto, tanta benevolencia de Dios que los había librado, y sabían la historia de que los había sacado de Egipto, ¿por qué estaban sirviendo a otros dioses que ni siquiera figuraban en estos acontecimientos? Que ni siquiera Faraón pudo decir: mis dioses me ayudaron. El pueblo de Israel se iba sirviendo a otros dioses. Eso fue lo grave. Hicieron todo esto, y lo más grave fue ante los ojos de Dios. ¿Qué significa esto? Siempre reprochó Dios la idolatría al pueblo de Israel. La idolatría siempre fue una abominación ante los ojos de Dios. ¿Qué sucedía en esto? Las fiestas paganas eran más atractivas. Era lo que atraía al pueblo de Israel. Era una benevolencia que según ellos veían: esto está muy bien. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un Baal que les ayudaba en las cosechas, pues ellos veían todo esto y lo veían. Y veían ahí un asunto económico. Veían cosas muy buenas, pero para sus bolsillos. La adoración de Israel hacia los dioses en ese momento nos recuerda que el pueblo de Dios está en peligro. En peligro, ¿por qué? Porque hace lo que el mundo hace. Adora lo que el mundo adora. El pueblo de Israel revolvió la adoración. Les daba igual adorar a Jehová de los ejércitos que adorar uno de los dioses como el Baal, como Astoret, que ellos veían una simple benevolencia porque los tenían enfrente. ¿Y por qué? Porque había paganismo en ellos. Había diversiones en esas devociones. ¿Por qué nos vamos nosotros alejando de Dios? ¿Por qué vemos más bien nosotros cosas que tenemos enfrente, que nos divierten, que nos son gratos al paladar, a la carne, al cuerpo, y dejamos a Dios? ¿Por qué sucede esto? Dios es un Dios de benevolencia. Los intereses de Dios son salvarte a ti, cuidarte a ti, que tú le adores, que tú le ames. ¿Cuáles son tus intereses para con Dios? ¿Te has preguntado alguna vez por qué me interesa a mí alabar a Dios? ¿Por qué me interesa a mí servirle a Dios? Y a Él solo servirás, dice la Biblia, no más. Este interés debe ser, hermanos, porque Él nos ha prometido un cielo nuevo, una tierra nueva. Si nosotros seguimos viendo a través de las Sagradas Escrituras, vemos que Dios es un Dios bueno. Tan bueno es que nos mandó a su Hijo. ¿Qué sucede aquí? La adoración pagana era más atractiva.
porque la adoración al verdadero Dios era solemne, era un ritual tranquilo, era algo que no era divertido a lo mejor para los ojos de la carne. A lo mejor para la carne era algo aburrido. Mientras que la adoración a los dioses falsos venía tapizada de carne, venía tapizada de mundo, lo que decimos hoy que era mundo, libertinaje, cosas agradables a los deseos de la carne. Y esto lo veían igual. Veían que esto era lo mismo. Dicen, me siento bien con esto, pues bueno, déjame lo hago. Y con Dios, pues no lo veo, ¿a qué le estoy pidiendo? Además me aburro, no sé si me oye. Eso sucede hoy en día, hermanos. Eso sucede hoy en día. Yo he tenido experiencias de gente con que he platicado y me han platicado de estas verbenas, ¿verdad? Que se hacen hoy en día. Hay muchas verbenas que se hacen hoy en día donde se le da gusto a la carne y son a un santo, vamos a ponerlo entre comillas, a un santo. ¿Por qué entre comillas? Porque santo es Dios. Dios es el santo de Israel. Y dentro de estas verbenas hay mucho de todo, pero todo lo que apunta, me decía una persona, todo lo que apunta en estas verbenas son deseos carnales, no son deseos espirituales. Mucha gente va a estas verbenas a ejercer prostitución, por ejemplo, van a vender vino, algunos van a vender droga, algunos van a vender pues mercancías que tienen que vender, desde crucifijos, desde si depende del santo, venden santos tallados así, asá, artesanías de ese santo. Van a todo menos a algo espiritual. Inclusive, me decía esta persona, a veces hacen bailes y le dan un deseo a la carne que se pone bueno. Bueno, esto era lo mismo en esos tiempos. Era lo mismo, era exactamente lo mismo que estaba haciendo el pueblo de Israel, dándole gusto a su carne antes que a su corazón, a su alma. Estaban confiando en dioses paganos, de tanto que lo hacían ya confiaban en ellos. Este era el enojo del Señor, porque cuando nosotros vemos que Dios lo que les dice, y Dios dice, y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón. La ira de Jehová. Jehová es un Dios bueno, pero cuando nosotros vemos esto, la ira de Jehová significa que Dios se aparta de ti, lo hemos dicho muchas veces, y tú quedas vulnerable a las acechanzas del enemigo. El enemigo va a hacer de ti una presa, es más, una presa fácil, porque tú no estás en el camino del Señor y Dios se ha alejado de ti. Eso significaba. ¿Y qué sucede aquí? Era un país oprimido, era un pueblo oprimido. Pero cuando ellos empezaron a tener problemas, voltearon a ver a Dios. En medio de la tormenta, en medio de la tribulación, hermanos, nosotros tenemos este problema que no ha sido un problema fácil, no ha sido una pandemia fácil, ¿verdad? Hemos sabido de doctores que han sido infectados, que son los que están ahí como paladines, recibiendo todo. Y no ha sido fácil, hermanos. ¿Nosotros podemos clamar a Dios? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué está esta pandemia en medio de nosotros? ¿Quiere acaso Dios que clamemos a Él? ¿Ha clamado usted a Dios? ¿No lo ha hecho? Hágalo. Hínquese, pídale, es muy fácil. No se le olvide que ahora tenemos la gracia. Así como platicó Dios con ellos, platica con nosotros. Y nos saca de este problema y nos ayuda a seguir adelante. Esta pandemia
está haciendo estragos, sí los está haciendo. Pero Dios es más grande, es el dueño de todo esto. ¿Estamos permitiendo acaso que Dios se separe de nosotros? ¿Por qué está pegándonos esto? Entonces los hijos de Israel, dice en el 10, clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Empiezan a reconocer que algo anda mal en su forma de servir a Dios. Y Jehová les dijo: ¿no habéis sido oprimidos en Egipto? ¿Se acuerda usted de la historia de Egipto, hermano? ¿Se acuerda? Cuando había un problema grande, ¿cuál era el problema de Egipto? ¿Usted se acuerda? Si nos vamos allá al Éxodo 1:11, entonces pusieron sobre ellos comisarios, estamos hablando de los egipcios, que pusieron sobre los hebreos. Acuérdense que estaban en Egipto, que habían llegado con Jacob en el tiempo de José, pero había muerto ya ese faraón que había sido bendecido por Jacob. Claro, por Dios, pero Jacob le había dado la bendición. Jacob era un siervo del Señor. Y miren lo que pasaba. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. El pueblo seguía creciendo. Pero los egipcios hicieron, ahí en el 13, servir a los hijos de Israel con dureza. Dios les está hablando de algo que está en la misma escritura y que Dios mismo había visto, y que Dios sabía cómo estaba sufriendo el pueblo. ¿Esto qué significa? Que el pueblo había clamado a Dios también en aquel tiempo. ¿Por qué? ¿Cómo decimos literalmente nosotros en este tiempo? Nada más cuando me necesitas me buscas. Sí es cierto. Sí es cierto. Cuando empieza la opresión, buscas a Dios. Mientras no tienes la opresión, sigues haciendo el mal que Dios no quiere que hagas. No hagas el mal, hermano. No te alejes de Dios, porque a Dios se entristece. Pero no se te olvide que Dios no puede ser burlado. No podemos escapar de Él, porque Dios es un Dios que sacó al pueblo de Egipto con brazo fuerte y poderoso. Y en el capítulo 2 de Éxodo dice que los hebreos gemían. ¿Qué significa esto? Había un problema grave, hermanos. Había un problema, para que dijera que gemían, había un problema grave que ya estaba acabando con ellos. Porque aquí dice, acuérdense que murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de servidumbre. ¿Qué significó subió a Dios, hermanos? Quiere decir que hubo oraciones sinceras que de veras amaban a Dios y que Dios las escuchó, porque dice, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó. Acuérdense del pacto de Abraham, Isaac y Jacob, que multiplicaría la descendencia como las estrellas del mar. Conocemos esa historia muy bien. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Hermano, que tú te has apartado de Dios, que tú has olvidado las enseñanzas que tuviste desde un principio, que estás en el camino y que el camino Dios te lo ha mostrado. No te apartes de Él. No te apartes de Él. Porque tienes que clamar a Dios y esperar a que Dios te escuche. ¿Te escuchará? Sí lo hace.
¿Qué tan grande es tu sinceridad para que Él te escuche? ¿Puedes con esto? ¿Qué tan grande es tu fe para que clames a Dios y te saque de esta pandemia? ¿Has clamado a Dios? ¿Cómo le sirves a Dios? ¿Le has servido a Dios? ¿O cómo es tu problema con Dios? ¿Tienes algún problema con Dios? Aquí los israelitas tenían un problema con Dios. Había un problema grave porque se habían apartado de Él. Pero la benevolencia de Dios es tan grande, hermanos, que Dios les pone pruebas y los convence y les dice: vayan con aquellos dioses a ver que los saque de esa aflicción, de que los están oprimiendo los filisteos, los amonitas, y ahí menciona muchos. Vayan y díganles a ellos. Porque en Éxodo también dice: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus extractores, aquellos que los estaban exprimiendo. Y conozco sus angustias. ¿Dios conoce la angustia que tenemos en estos momentos, hermano? Claro que la conoce. Claro que sabe de nuestras angustias. Él sabe perfectamente que estamos batallando con esta pandemia. Y sabe que Él mismo nos va a sacar. Necesitamos clamar más. ¿Cuánto tiempo más tenemos que clamar? ¿Cuánto tiempo más tenemos que platicar con Dios? ¿Ha platicado usted con Dios? ¿Sabe usted las enseñanzas que están en las Escrituras acerca de esto? ¿Ha entendido que Dios está pendiente de sus hijos? ¿O no lo ha entendido? ¿O si lo ha entendido, ha hecho oídos sordos? Por eso Él les dice: a ver, los dioses que eligiste, a ver que los liberen. Los dioses ajenos nunca te van a liberar, hermano. Nunca eches mano de ellos, teniendo un Dios tan grande. Pero hay algo muy importante aquí en los Jueces. El pueblo de Israel reconoce que ha pecado. Reconoce que habían ofendido a Dios. Por eso le dicen: haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres de este día. ¿Puede hacer usted eso, hermano, hoy en día? Decirle a Dios: haz con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres de esta pandemia, de este problema que nos agobia. Cuando decimos haz con nosotros, significa humildad, hermanos. Quiere decir que Dios puede hacer muchas cosas con nosotros. Y una de ellas es hacernos más fuertes en su camino, en su palabra, en nuestra fe, en nuestro amor hacia los demás. Y lo más importante aquí de estos hermanos israelitas en el libro de los Jueces: quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron al Señor. Y Dios dice que estaba entristecido por la aflicción de Israel. Sí, a Dios le duele a usted, le duelo yo, le dolemos todos. Le duele que esté esta pandemia. Pero ¿qué podemos hacer al respecto? Clamar a Él. Clama a mí y yo te responderé, así dice la Biblia. ¿Y qué significó esto para el pueblo de Israel? Perdón. Significó perdón, y ya vemos, si nosotros vemos más adelante en esta historia, les levanta un juez,
Podemos poner también que les levanta el castigo. Lo podemos ver así, hermanos, porque la humanidad va desbocada. Yo nunca había visto en estos tiempos tanto antro que expende bebidas alcohólicas cerrado. En una ciudad supe hasta que dejaron de fabricar las bebidas alcohólicas para que esto no se extendiera. No sé en qué consista, la verdad, pero tuvo que llegar a esto, todo eso. Dios es muy sabio, hermanos, y en este momento te quiere salvar a ti, que estás dudando. No dudes de Dios. ¿Por qué pedirle a dioses ajenos teniendo tan bonito Dios, tan grande Dios, fuerte y poderoso, que libró siempre a sus hijos del mal, que sacó con brazo fuerte al pueblo de Egipto, que era oprimido, que salvó en el tiempo de los jueces a los israelitas de quienes los oprimían? La opresión siempre existe, hermanos. La opresión no es algo bueno, es algo enviado por el enemigo. Pero recuerde una cosa, las cosas suceden nada más si Dios quiere. Todo lo que sucede es porque Dios lo permite. Y así como llega, también Dios permite que se vaya. Por eso, Dios fue duro en decirles, vayan con ellos y díganles, con esos dioses. No esperemos a esto, hermanos. Israel se tuvo que rendir finalmente y se tuvo que cubrir con el manto de Dios, con el abrigo del Altísimo. De aquí que es mejor servir a Dios, hermanos, que a los ídolos, que a los dioses ajenos. Por eso tiene usted que estar pidiendo, hermanos, para que esto se vaya, para que desaparezca esta pandemia y para que nosotros volvamos a los atrios del Señor, como dice el Salmo 100, como dice el Salmo 84, y para que nosotros sigamos escudriñando las Sagradas Escrituras y que veamos que nada más hay un Dios fuerte, poderoso y valiente, que es el que nos cuida. Confía en Dios y Él hará. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias porque eres bueno, para siempre es tu misericordia. No nos dejes, no nos desampares. Dios de mi salvación, ayúdanos a seguir siempre adelante en tu camino. Guíanos a toda verdad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos, tenemos el himno muy bonito de nuestro hermano Cristian. Dios lo siga bendiciendo. Ya le dije, hermanos, si usted tiene un himno especial, mándemelo. Mándelo. Alabe a Dios, siga alabando a Dios ahí en su casa. Y si quiere que lo oigan sus hermanos, mándemelo y lo subimos. Dios los bendiga.